Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Me estoy desapareciendo. Oigan, me han estado viendo historias desde las rejas y les traigo esta historia que me encontré. Bueno, ya saben en dónde, en el grupo de historias tras las rejas, y quiero compartírselas. Vamos a ver esta historia. Anónimo. Hola, buenas madrugadas. Hoy quiero contarles esta historia que lleva ya 6 años y falta aún mucho por acabar. Sé que habrá quienes me juzguen, pero quiero decirles que yo solo era una niña de 10 años que viví alienación parental. Hasta hace un año empecé a comprender lo que había pasado. Mis papás se conocieron y se casaron. Mi mamá quedó embarazada de mí, no se cuidaba con nada. Y ella no quería tenerme. Hablaba de que quería seguir trabajando, ejerciendo su carrera, salir adelante y aparte su físico. Ella se cuidaba muchísimo y tenía pánico a engordar, a ponerse mal. Mi papá le dijo que él también contaba, que él también podía decidir si ser o no padre. Y él sí quería tenerme, que cuando naciera mi mamá me diera con él y se olvidara de nosotros. Mi mamá aceptó y todo su embarazo lo llevó a hospitales particulares. Mi papá pagó absolutamente todo. Una cesárea estética para que ella no quedara con ninguna cicatriz, medicinas carísimas, alimentación al 100. En fin, llevó un embarazo bien hasta que dio a luz y ahí ella cambió. Le dijo a mi papá que no quería entregarme y que sí quería casarse con él y formar una familia, que el amor que había sentido al ser madre la había cambiado. Y así se casaron y ella por su decisión dejó de trabajar para dedicarse por completo a mí. Mi papá le decía que si ella quería seguir trabajando y realizarse no tenía problema, que él apoyaba en todo, pero ella dijo que no, que ella quería cuidarme y no perderse momentos conmigo. Cuando cumplo 3 años, ellos hablan de tener otro bebé. Mi mamá accede y dice que uno más y ya. Estaban estables en su relación en todos los sentidos. Mi papá le paga a mi mamá, no sé, un tratamiento. Ella sí podía tener hijos, pero le pagó algo antes para fortalecerse, para que no tuviera problemas en el próximo embarazo y así. Fue muy caro y de la mano también le pagó una liposucción para que quedara bien después de ese embarazo. Mi mamá decide sin saber por qué ya no embarazarse. Desconcertó a mi papá, pero respetó su decisión, pero sí se hace la liposucción. Ellos pelean y le dice a mi papá que había pagado eso siempre y cuando se hubiera embarazado, pero que si no, pues que no tenía por qué habérsela hecho. De ahí los problemas fueron creciendo. Mi papá sí anhelaba tener más hijos, mi mamá no. Mi papá decide divorciarse. Él menciona que no era quien para obligarla a tener más hijos, pero tampoco él tenía por qué estar obligado a vivir con alguien que ya no quería. Mejor cada quien por su lado. Costó mucho trabajo que mi mamá le diera el divorcio. Él aceptó todo lo que ella pidió, la casa, el carro, pensión para las dos, todo. Y finalmente se divorcian cuando yo tenía 7 años. Mi mamá comienza a tener otras parejas, ninguna estable. Salía mucho con amigas a antros, a viajes. Yo la pasaba más con mis abuelitos. No nos faltaba nada gracias a mi papá. Yo lo veía cada 8 días. Mi mamá no trabaja, vivía de la pensión que nos daba mi papá. Hasta una tarde que salí con mi papá a comer y en un KFC me presenta a Alma y un bebé de meses, Giovanni, mi hermanito. Estaba loca de felicidad de ver a ese bebé y saber que era mi hermano. Yo estaba por cumplir los 10 años. Llegué a casa emocionada a decirle a mis abuelitos y mi mamá que tenía un hermanito y mi papá ya tenía otra esposa. A mi mamá se le metió el diablo. Solo recuerdo que me llevaba con policías, me hacían preguntas, me metían a un cuarto, me metían a otro. Y antes siempre de entrar con ellos o de ir con ellos, mi mamá me decía, tienes que decir que tu papá te tocó, que tu papá te tomó fotos y te quita la ropa, que tu papá te puso una película donde veías esto y esto, que tu papá te baña y te toca aquí. Yo era una niña de 10 años, me decía que si no decía eso, a ella la iban a meter a la cárcel. Desde esa comida en ese KFC, no volví a ver a mi papá hasta hace 8 días. Mi papá fue detenido el año de todo eso. Ya tenía yo 11 años, acusado de abuso sexual, pornografía infantil y corrupción de menores. Grupo, yo era una niña de 10 años.
manipulada al 100 por mi mamá. Hasta hace un año empecé a comprender las cosas, recordar todo lo que me decía mi mamá, todo lo que me decían que dijera. Algo no estaba bien, algo había hecho mal y tenía que saber qué era. Eran lagunas mentales. En un viaje que hizo mi mamá con sus amigas y novio, mis abuelos paternos son los que pagan la pensión que pagaba mi papá. Y de ahí ella sigue llevando esa vida porque no trabaja. Me puse a buscar en todos los papeles y es donde encuentro la carpeta de investigación y la comienzo a leer. Ahí todo llegó a mi mente y odié a mi mamá. Fue cuando por Facebook empecé a buscar en reclusorios, abogados, en estos grupos y gracias a Jehová di con mi papá. Sin decirle nada a mi mamá me fui de casa y ahora vivo sola. Estaba estudiando la prepa, pero al salirme de su casa me retiró todo el apoyo. Así que ahora trabajo en el negocio de los papás de una amiga que me apoyan mucho. Y así pudieron ayudarme a entrar al reclusorio y ver a mi viejito. Él era un hombre entero, fuerte, sano, y lo que vi me dejó muerta en vida. Mi papi tiene 43 años y pareciera que tiene 60. Tiene diabetes, le amputaron un pie porque le dio un hongo ahí dentro. Alma sigue al pie del cañón, formándole con él. Mi hermanito Giovanni tiene 6 añitos y es mi adoración. Entre Alma y yo ayudamos a mi papá. Ya no puedo pasar a verlo porque sale muy caro poder volver a entrar y prefiero mejor ese dinero dárselo a él. En un año cumplo mi mayoría de edad y ya podré pasar a verlo. Mi papá lleva recluido 6 años y le faltan 12 para salir. No tiene beneficios por ser delitos contra un menor y por el parentesco. Un abogado de este grupo me ayudó a todo, a verlo, a ver qué se podía hacer con la carpeta. Aún sigue buscando y viendo qué se puede hacer. Cuando mi papi me vio, se iluminó su rostro, me abrazó fuerte y lloramos juntos. Él sabía que yo actuaba bajo la presión de mi mamá. Él siempre supo que yo lo amaba y era una niña. Le pedí perdón y él me dijo que no lo hiciera, que él sabía perfectamente que todo había sido planeado por mi mamá. Le dije que me había salido de casa, que vivía sola y que odiaba a mi mamá y no quería saber jamás de ella. Él me dijo que era mi madre, que no la juzgara, que ella me amaba, que no tuviera malos sentimientos hacia ella, que me viera en su espejo. Sus palabras fueron: si yo, que no fui mala persona, ve dónde estoy. ¿Te imaginas a quien tiene malos sentimientos? Ama a tu mamá, hónrala y respétala. Yo ya la perdoné hace mucho. Tú no debes de cargar con odios que no son tuyos. Pero aún así no puedo verla. Algo cambió en mí hacia ella, destruyó la vida de mi papá, la mía, y la de un ser que acababa de nacer y no ha podido convivir con su papá una Navidad, un año nuevo, un día del padre. Mi hermanito ha crecido en un reclusorio. Cada 8 días es fiesta y felicidad para él porque irá al trabajo de su papá. Eso es lo que le han hecho creer. No puedo perdonar que hayan destruido tantas vidas. Mis abuelos, papás de mis papás, están ya grandes. La pensión de mi abuelo casi es íntegra para mi pensión. Ya les dije que al cumplir 18 años yo renunciaré a ella. Estoy pensando en irme a vivir con ellos. Ahí vive Alma y mi hermanito. Me lo han pedido, pero por mi trabajo no he querido, pues me queda más lejos de la casa de mis abuelos. Pero lo voy a considerar para que entre Alma y yo sigamos ayudando a mi papá y darle a mis abuelitos. Mi papá está muy preocupado por ellos y le duele mucho pensar que un día alguno le falte y él no pueda estar con ellos. Esta es mi historia y espero no me juzguen. De verdad, era una niña y no comprendía en aquel momento lo que pasaba. Pronta libertad a los falsos culpables, que Jehová se apiade de ellos y pronto puedan estar con sus familias. Hace poco, no me acuerdo en qué país fue, por Argentina, por allá, se dio un caso similar. Estaban acusando al papá de una niña de que también la tocaba y que esto y que lo otro, y la mamá igualito así. Decía que dijera a la niña cosas. ¿Saben qué hizo el señor? Se quitó la vida. ¿Hasta dónde puede llegar también la maldad de algunas mujeres? O sea, nada más por celos, por envidias, porque él ya había hecho otra vida. Decidió así sobre la vida de esta persona. Ojalá y ayuden a esta chica. A lo mejor ella pueda hablar, ¿no? Y decir pues que todo lo que dijo fue obligada por su madre. A lo mejor pueda ayudarle a su papá. Pero qué triste, ¿no? Ahí les dejo esta historia para que la comenten.